Sí, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Nos encontramos reunidos el día de hoy para el grupo de contabilidad, Universidad Minuto de Dios, con el fin de una vez poder presentar la información en base a lo que respecta a los temas derivados de la contabilidad, haciendo una breve ilustración en base como tal a la información que se puede llegar en este caso a considerar importante bajo el concepto de las NIF para pymes a través de sus sesiones, especificación de las 35 sesiones, de dónde están ligadas en determinación a la información y que probablemente le va a servir como insumo, porque esto normalmente pues, no se explica, sino esto hace parte normalmente de lo que respecta a lo que se va descubriendo, llamo yo, a lo que uno tiene acceso dentro de las empresas para poder conocer el plano de importancia determinada. Entonces, por allá en el año 2009, en relación a las normas internacionales, de la ley 1314 en referencia, ¿sí? Y pues de lo que hablaban de convergencia, en lo que tiene que ver con todo el plano de la sistematización, adaptación y probablemente en la implementación dio lugar de una u otra manera al argot de lo que el 95% más exactamente dicho, de las empresas aplican NIF para el plano colombiano. Pero por allá en el 27 de diciembre del 2013 el gobierno nacional expidió el decreto 3022, el cual de una u otra manera el marco técnico de la contabilidad al grupo 2, que son las medianas y pequeñas empresas, aplican las consideraciones de la ACNIF en cumplimiento a esta ley 1314 y tomando pues, el direccionamiento estratégico emitido por los dos cuerpos, en este caso más el Consejo Técnico de la Contaduría, que eso es lo que quiero llegar aquí como a revisar, en donde se encuentra esa información fundamental. Pues creería yo que después de haber visto parte de la información de los estados financieros, es importante recapitular sobre esto que les estoy indicando. Entonces, la idea es, para el caso contable, no contable, administración, contabilidad, es importante tener en cuenta esta información. Igualmente, pues, en el caso de los oficios de la información en el 2013, en los ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo como tal, ¿sí? Sustentaron esa propuesta de la aplicación de la norma internacional para las pymes. Y el 27 de diciembre de 2013 se expide ese decreto, en el cual quedó establecido el marco técnico, donde se determinan requerimientos para pertenecer al grupo 2 y aplicar la NIF en consideración para las pymes, que son la bobadita de 35 sesiones. La primera hace énfasis a las pequeñas y medianas entidades, en el cual, pues de cierta manera en la descripción se describen las características que deben de tener las empresas para ser catalogadas como medianas y pequeñas. Imagínense. Entonces ahí vamos dentro de cada sesión. Y la NIF o la NIF del soporte, en este caso, para la primera sesión, no tiene ningún soporte. En cambio, cuando entramos a estudiar la segunda sesión, ¿sí? Entendiendo que la primera es quienes abarcan esas características, ¿sí? Que va a haber un plano, va a haber una esquematización, el cual pues lógicamente esto se ha venido reglamentando dentro de esos grandes grupos. Ya en la segunda sesión, esos conceptos y principios generales describen el objetivo de los estados financieros de las pymes, de las cualidades, de la información útil, comprensible, de esos principios básicos subyacentes a la información de los estados financieros. En este, el marco conceptual del IASB, en la NIC 1, hace esa presentación de los estados financieros. Ya por allá en la especificación de la sesión 3, se habla de la presentación de esos estados financieros, donde se explica de manera razonable qué son, para qué sirven, cuáles son sus requerimientos, los cumplimientos, a qué se refiere ese conjunto completo de esos 5 estados financieros de propósito general, de propósito específico, y se hace la presentación de los estados financieros. Ya en la cuarta sesión habla específicamente del estado de la situación financiera como primer balance, en este caso de la empresa, y establece la información a presentar en un estado de situación financiera y cómo presentarla. Entonces, ese abarca la NIT 1 igualmente en la presentación. Miren que hay relativamente los 6 primeros sesiones enmarcan esa NIC 1 de las 41 NIC y enmarcan de una u otra manera posteriormente las NIF que se van a asociar esas 16.
Entonces, esto es un bonito estudio que le plantea dentro del hecho del reconocimiento, de la medición posterior, inicial, de la revelación de la información cualitativa y cuantitativa. Ya por allá en nuestra sesión número 4, en el estado de la situación financiera, pues especifica, ¿no?, que hablábamos de cómo presentarla. Y en la 5 hace énfasis al estado de resultados integral o de resultados, porque hay varios estados de resultados, que eso ya ahorita vamos a informar en dónde van a ustedes a poder apreciar toda esta información de una manera mucho más detallada. Y lo que quiero llevar al plano es de que esa sesión 5, el estado de resultados, establece que una entidad debe presentar un estado de resultados integral, honor y para un periodo, es decir, el rendimiento financiero en uno o dos estados financieros, en el cual se determina o se dictamina más bien por parte de las personas, en este caso, ¿cierto?, de la forma de la divulgación de la información. Luego ya se hace énfasis al estado de cambios en el patrimonio en esa sesión 6, el estado de resultados y ganancias acumuladas igualmente como tal. Y en ese estado de cambio en el patrimonio pues establece los requisitos de cómo presentar de manera horizontal, de manera vertical, de un periodo, con dos periodos, el estado de cambios en el patrimonio, que es la cuenta 3, en donde se determinan las circunstancias, condiciones, ¿sí?, específicamente como tal de lo condicionado o lo que ocurrió de manera gerencial. Y ya en la nota, perdón, en la sesión 7, en el estado de flujo de efectivo, ahí es donde hay que presentar la información sobre los cambios del efectivo, del flujo del efectivo. ¿Sí? No el flujo de caja en este caso, porque no se puede materializar, pero sí el flujo de efectivo a través del equivalente, de sus equivalentes en el efectivo, del periodo, de los dos periodos, del estado de flujos, a través de las actividades de operación, de inversión y de financiación. Y en la sesión 8, que habla de las notas de los estados financieros, igual dentro de la NIT, en consideración para lo que tiene que ver la NIT 1, que era lo que decíamos ahorita que va hasta la 6, pero pues mirando un poco la reflexión de la nota de los estados financieros, ese estado de flujo de efectivo tiene su propia NIC, la 7, ¿no?, que considera pues la sesión misma 7 y que establece la información de lo que hablábamos ahorita. Ya en las notas pues son los principios subyacentes de la información. Ahí era donde hablábamos de las revelaciones, de cómo presentar esas notas de manera general, de manera específica, argumentando las políticas, argumentando relativamente el marco conceptual dentro de todas sus políticas contables, inclusive del manejo detallado de cada uno de los rubros, de la división dentro de lo corriente, lo no corriente, de las especificaciones tributarias, de los diferidos, de los impuestos a favor, de los impuestos debidos como tal. Bien. Pero la sesión 7 y 8 de las notas, en este caso la 8 más técnicamente, hace afluencia de las notas de los estados financieros. Ya nuestra sesión número 9 habla de los estados financieros consolidados y separados. Entonces, esta información bajo NIF es importante. Estamos hablando de los estados financieros consolidados, separados, la especificación de las empresas, de los grupos empresariales, de los procedimientos de su preparación, del método del patrimonio, de la proporción de la orientación sobre los estados financieros, combinados inclusive de empresas, de holdings empresariales, de los grupos empresariales. Bien, entonces ahí es importante recapitular en esa NIC 27 de los estados financieros consolidados. Y ya cuando hablamos igualmente sobre la sesión 10 de las políticas contables, de las estimaciones, no de provisiones, sino de las estimaciones, de las proyecciones y los errores de periodos inclusive anteriores o errores materiales e inmateriales, proporcionan la orientación en la selección y la aplicación de las políticas contables en los estados financieros, indicar en este caso el tratamiento de los cambios y estimaciones contables, correcciones de errores de periodos inclusive anteriores, donde miramos que esa preparación pues valía a la NIT 8 de las políticas contables y los cambios en las estimaciones. Ahí esa NIT está amarrado directamente, así como revisar la sesión 9 otra vez. Dice, los estados financieros consolidados tienen su propia NIT, la NIT 27. Y lo que vamos a ver allí es que las políticas contables de la sesión 10 hacen énfasis en este caso como tal no solamente a las políticas, sino a la estimación y el error por parte de la información financiera. Miren que ahí tenemos una serie de sesiones que nos van a dar un espacio para poder, de cierta manera, como empezar a comprender todo este tema de las NIF. Igualmente, para pertinencia de la información, de lo que estamos obviamente ilustrando, pues se trata de proporcionar ideas, estrategias para poder hacer un estudio más adelante. Igualmente, en las sesiones 11 y 12 de los instrumentos financieros básicos, ¿sí?, relacionados con instrumentos financieros, que en este caso pues, serían los activos y los pasivos,
damos el reconocimiento de estos a través de una u otra manera, ¿sí? Del reconocimiento o el desconocimiento, de la medición e información a revelar en esos instrumentos financieros. La sesión 11 aplica los instrumentos financieros básicos y la 12 aplica los instrumentos financieros más complejos. Cuando hablamos de activos y pasivos, podemos encontrar activos de renta fija, pero también podríamos hablar de renta variable o, en este caso, temas ya derivados de swap, de forwards, de mercados a futuro, de otro tipo de especificación, de deudas a largo plazo, ¿sí? Con arandelas tipo exactamente como se pueda llegar a manejar tipos de mercado. Entonces van a haber situaciones ahí que uno le toca entrar a estudiar cada uno de los casos, ¿no? Diferentemente al nivel o tipo de empresa, pues aquí estamos hablando del 95% de las empresas en Colombia, que manejan de una u otra manera pues, la sesión bajo pymes en este caso. Y en esta, instrumentos financieros básicos y otros relacionados con instrumentos financieros, el patrimonio lo vamos a considerar un instrumento financiero, podríamos llegar a hablar de la NIF 39, el reconocimiento y la medición, o el NIF 7, de los instrumentos de la revelación de ellos, el informe, de las notas, o el NIF 9, los instrumentos y la clasificación y la medición. Bien, ya cuando hablamos de las sesiones 13, hablamos de los inventarios, establece los principios para el reconocimiento y la medición, y esa sería ligada a la NIF 2. Ahí es donde vamos a recapitular sobre el Consejo Técnico y en la Junta Central cómo podemos más en el Consejo Técnico, ¿no? Específicamente. Y la sesión 14 habla de las inversiones inasociadas, o sea, de esas inversiones, de esos títulos 12 o cuenta rubro, clase grupo 12, donde establece la contabilización de las asociadas. Y las empresas que conforman, de cierta manera, el grupo, ¿no? De la consolidación de la información. No puede ser en este caso una matriz, no siendo, pues puede tener una inversión, ¿no? O en más asociadas como tal o en otras sociedades. Ahí se liga la NIF 28 de las inversiones inasociadas, o ligada específicamente. Y en la sesión 15 hablamos de las inversiones en negocios conjuntos. Ojo con esto. Determina la contabilización de los negocios conjuntos, o sea, el 50+1, de la información del inversionista, matriz, participación, conjuntos, donde puedo tener control, voto, voz. Bien, tener específicamente el control de la participación. En la sesión 16 hablamos de las propiedades de inversión. Aplican la contabilidad de inversión en terrenos o edificios que cumplan la definición de propiedad de inversión mediante la aplicación de tipos de participación en propiedades poseídas por el arrendatario dentro de un acuerdo de arrendamiento operativo, o leasing, en este caso, como tal. Ahí especifica la NIF 40 de propiedades de inversión. En la anterior, en la inversión de negocios conjuntos, está la NIF 31, para poder, de cierta manera, hablar de negocios conjuntos, diferente a las inversiones asociadas. En el caso de la NIF 28, ¿no? Pilas. En las propiedades de inversión, ¿sí? Manejamos la NIF 40, pero en cambio en las propiedades planta y equipo, que es diferente, estas son las del rubro de la empresa, las que dan el desarrollo. En una propiedad de inversión, pues hacemos énfasis más a lo que la empresa puede llegar a comprar, inclusive propiedad, planta y equipo, para poder venderlas o usufructuar. En cambio, aquí es lo que usa para el desarrollo de su objeto principal. Entonces, la NIF 16 de la propiedad, planta y equipo, así como hablábamos en algún momento de los activos biológicos, hace énfasis de una u otra manera en este tipo de circunstancias, razones, existencias. Y aquí en la propiedad, planta y equipo, pues aplica la contabilidad, en este caso, ¿sí? En la producción, en el suministro de bienes y servicios, arrendarla a terceros, en tenida con propósitos administrativos, usada durante más de un periodo, cual determina su valor razonable, ¿sí? En este caso, como tal, de cierta manera, pues obviamente toca mirar la determinación a través del costo o un esfuerzo desproporcionado que pueda llegar a tener una propiedad, planta y equipo, pero le aplica la ley 16. En cambio, en la sección 18 de activos intangibles distintos a la plusvalía, ¿sí? Como un valor adicional, se consideran la contabilización de todos los activos intangibles distintos de la plusvalía de activos intangibles mantenidos por una entidad para su venta en el curso ordinario del negocio. Ahí aplica la NIF 38. Y en las combinaciones de negocios y de plusvalía se establecen la manera de contabilizar las combinaciones de negocios. ¿Bien? Y aplican la NIF. Ahí ya empezamos a ver la NIF de combinación de negocios. La 3, que va alineada de una u otra manera en la combinación a través de la plusvalía en el momento del negocio, como posteriormente se puede llegar a dar. Pero
pues ahí es importante básicamente ese tipo de combinación. Bien. Ya cuando entramos a la sesión 20, en este caso como tal, pues la contabilización de todos los arrendamientos se excluyen de esta sesión. Para la exploración y uso de materiales, petróleo, gas natural, la NI 17 de arrendamiento, los acuerdos de licencia, ¿sí? Activos especiales, sesión 34, va ligada. Los acuerdos de licencia por conceptos como película, grabaciones de video, o sea, arrendamiento, derechos de autor, la medición de los inmuebles mantenidos por arrendamiento, que se contabilicen como propiedad de inversión y la medición de las propiedades, en este caso, o arrendamientos operativos. Se consideran en la sesión 16 propiedades de inversión, van allá arriba. Y la otra, la especificación, pues en la sesión 34 de actividades especiales, hay en los arrendamientos, pues habrán algunas exclusiones, algunas excepciones. Y la medición de activos biológicos mantenidos por arrendatarios bajo arrendamiento financiero. Y activos biológicos suministrados por arrendadores, sesión 34, especiales. Aquí, en este caso, los arrendamientos que pueden dar lugar a una pérdida para el arrendador o el arrendatario como consecuencia de las cláusulas contractuales que no están relacionadas o arrendamientos operativos. En el caso inclusive de las tasas, monedas extranjeras o contratos onerosos, cumplimiento de las contrapartes. Entonces ahí miramos la NIT 17 de arrendamientos. Ya cuando hablamos de la sesión 21, pues hace énfasis a las provisiones y a las contingencias, el trato del manejo contable, dichas provisiones en los pasivos, en los activos contingentes, en la exclusión de las provisiones tratadas en otras sesiones. Entonces hablamos de provisiones, de pasivos y de activos. Bien, como por ejemplo las cuentas 26, en el orden de las provisiones, o en el caso como tal también del diferido, de las cuentas 16, perdón, de las cuentas en este caso 17, el diferido, ¿vale? Para tenerlo en cuenta. Una de las especificaciones técnicas que habla la sección 22 es de los pasivos y el patrimonio. En esos pasivos y patrimonios se establecen la aplicación y la clasificación en los tipos de instrumento financiero, ¿sí ven? Exceptuando los excluidos expresamente del alcance de esta sesión, determinando principios para clasificar instrumentos, en este caso como tal, como pasivos. Pero pues ahí esa parte patrimonial tendríamos que ir a mirarla no como instrumento, pero sí dentro del principio de la ocupación de cada uno de los rubros importantes. O sea, la NIC, en este caso, de la presentación de la 1 de los estados financieros, nos indica el estudio del pasivo y el patrimonio, así como habíamos en la parte correspondiente para el arriba de la propiedad, planta y equipo, de los activos y pasivos. Entonces, la sesión 21 nos va a especificar el manejo, el tratamiento. Y cuando hablamos de la 22, en este caso, sí, perdón, de la 22, sino de la 21 y de la 22, pues hacemos énfasis básicamente a la clasificación de los principios, de los instrumentos. Y va a aplicar a la NIT 1. En cambio, en la sesión 23 de los ingresos de actividades ordinarias, va a la NIT 11, que hace específicamente los contratos de construcción, de los ingresos de actividades ordinarias, de la prestación del servicio, los contratos, del uso del tercero de activos de la entidad para generar activos, para generar intereses, regalías o dividendos. Y se determina la aplicación de la contabilidad a los ingresos de actividades ordinarias, originando las ventas de bienes, servicios. Bien, pero ahí va ligada la NIT 11, los contratos de construcción, más que todo, que aplican a través de la NIT 18. Y ya cuando hablamos de la sesión 24, hay un apartado de la subvención, una ayuda, ¿no? Por parte del gobierno, específica de contabilidad de todas las subvenciones del gobierno, a título oneroso, a título, en este caso igualmente mediante lo que pueda llegar a llamarse el uso y disfrute de un bien público, sin necesidad pues solamente de pagar nada en relación pues solamente a una contraprestación o efectuando pagos solamente de los gastos, a título pues en este caso como tal, a través de un arrendamiento tipo público, en el cual pues no hay un pago, sino hay una condición de una contraprestación social, puede llegarse a dar, ¿no? A título desoneroso. Entonces la subvención está allí, también aplica la ley 20, la contabilización de las subvenciones, de la información a revelar sobre las ayudas gubernamentales. En la sesión 25 hablamos de los costos por préstamos. Esos costos por préstamos se consideran en consideración pues la NIT asociada a la 23. Ahí hablamos relativamente en este caso de todo lo pertinente a los costos asociados, de amortización, ¿sí? Al saldo de la deuda, al capital, a los diferidos en contraprestación como tal,
de poder llegar a pagar una deuda, pues el valor solamente del capital y tener en cuenta pues la tasa efectiva, ¿no? Junto con la tasa nominal. Y probablemente pues en este caso el costo de amortización. Bien, entonces ahí en este caso pues podríamos llegar a tener esa consideración. Ya en lo que respecta a la sesión 26 de los pagos basados en acciones, pues es ilustrativo la NIF 2 de los pagos basados en acción, la contabilidad de las transacciones pagados en las SAS, en la SA, sociedades, porque pues ahí no especifica nada en consideración a bonos para la limitada, ¿no? Y la sesión 27 habla de algo muy importante que es el deterioro del valor de los activos. Ojo, la depreciación, que no es una salida de dinero, que es una consideración más lógicamente financiera que contable, ¿no? Pero pues hay que llevarla a cabo dependiente obviamente de su tasa en indicación de su depreciación. Establece la aplicación de la contabilidad del deterioro del valor de los activos, ¿sí? A través de la cubierta en las sesiones que puedan llegar a tener en este caso pues un activo en consideración. Se mira la NIT 2 igualmente, metida allí en los inventarios. Y en la NIT 36 del deterioro del valor de los activos, cómo se lleva, cómo se repercute allí esa información. En cambio, miren que la sesión 28 habla de los beneficios empleados, ¿no? El cálculo actuarial, de los pagos de los quinquenios, del posempleo, de los beneficios empleados. Y ya por allá en la sesión 29 hablamos, bueno, esa NIT es la NIT 19, ¿no? Del anterior del deterioro era la NIT 2 y la 36. En el caso de los beneficios empleados, la NIT 19, beneficios como tal a cada uno de los empleados, ¿no? El activo en este caso, controlado, bien, que también puede llegar a tener una influencia financiera. En los impuestos y las ganancias, la sesión 29 prescribe el tratamiento contable, requiriendo que la entidad reconozca las consecuencias fiscales actuales y futuras de los hechos reconocidos en los estados financieros. O sea, en este caso estamos hablando de los impuestos diferidos, ¿no? A través de operaciones claves que generen impuesto, o en el caso de traer en este caso un activo fijo, ¿no? Considerarlo pues con un tratamiento tributario especial, pero de manera financiera pues habría que mirar el impacto, ¿vale? El impuesto a las ganancias de la NIT 12, relacionarlas allí. Y podríamos hablar inclusive de pasivos y de activos diferidos por medio de impuestos. Y en la sesión 30 hablamos de la conversión de la moneda extranjera, de lo que ya es TRM, el valor del euro, de las monedas extranjeras, de las operaciones, de la conversión de las monedas mediante su presentación. Ahí aplica la ley 21 de los efectos de las variaciones de las tasas. En la sesión 31, esta casi no se utiliza, pero pues hay que hacer énfasis a la información financiera en economías hiperinflacionarias de la inflación de los dígitos del 1%, 2, 6%, 20%, 1000% en consideración a la hiperinflación o la devaluación, o en este caso el valor como tal, lo correspondiente al valor significativo que pierden o que ganan los rubros contables de manera técnica. Por ahí en la sesión 32 son los hechos ocurridos después del periodo sobre el cual se informa. Entonces aplica la NIT 10, en lo anterior de la inflación, en la hiperinflación, la NIT 29. Y en la NIT 10 de los hechos ocurridos después del periodo, establecemos principios para el reconocimiento, medición, revelación de hechos ocurridos después del periodo. Entonces ahí va la NIT 10 y ya los hechos ocurridos después del periodo sobre el cual se informa para definir hechos. En este caso, pues unas malas distribuciones de utilidades, por ejemplo, ¿no? O no haber causado un efecto de un gasto en consideración de un ingreso o un costo. Entonces, eso va a generar de cierta manera como que se haga un ajuste, ¿no? Que se haga una reclasificación. Igual en la sesión 33 de la información a revelar sobre partes relacionadas, es importante ligar a la ley 24, que determina una entidad de incluir las notas de los estados financieros de información que sea necesaria para establecer una manera de la situación, de la utilidad, de la pérdida, del paradigma, deber efectuar la asistencia por parte relacionada o por transacciones de saldos en esas partes. O sea, en este caso estamos hablando de operaciones recíprocas, donde para una empresa puede ser un activo, para otra puede ser un patrimonio o un valor del pasivo, para lo que la uno es ingreso, para lo otro será un gasto. Pueden llegar a darse de tipo de particularidades, ¿no? Igualmente, en la sesión 34, las actividades especiales, a través de la información de las pymes involucradas en este caso en las actividades agrícolas, de extracción, de concesión de servicios, la NIC 41, agricultura, hace énfasis a través de su NIF 6, de la explotación y evaluación de los recursos minerales,
de los yacimientos, en este caso como tal también, de los petróleos, del petróleo. Bien. Y en la sesión 35, que es nuestra última, pues en este caso como tal, eh, podrían llegarse a dar orientaciones para lo que puede ser el trato, el manejo, ¿no? De la adopción por primera vez, que va ligada a la NIF 1, de la información contable, en lo que independientemente del marco contable, pues estuvo basado en esta base de la NIF de manera completa y en los principios, ¿no? A través de las normas especiales. Aquí me parece importante resaltar en este caso, en esta consideración como tal, que esas NIF PYME hacen parte de las NIF plenas, o sea, el grupo uno, sí, realmente en este caso son la base. Nosotros como contadores, en el caso como tal, son parte, hacemos parte, o son parte de esas normas de los marcos autónomos, ¿sí? Entonces, en este caso como tal, pues se puede tomar en consideración para poder entender la diferencia entre lo que respecta para las pymes y para los plenos. Claro, hay diferencias, como todo, ¿no? Específicamente. Entonces, en algunos casos, pues hay que tener mucho cuidado porque, lógicamente, cada una de estas especificaciones pues, va a depender de los marcos conceptuales. ¿A qué me refiero yo con esta información? En base a las diferentes sesiones que acabamos técnicamente de hablar y donde van concentradas pues, las diferentes evoluciones que tienen cada una de estas sesiones, así como lo mostrábamos en alguna parte, consideración, no sé, se me ocurre a mí en la sesión 2. Entonces, el módulo de conceptos y principios generales, ¿sí? En donde marca la sesión de las 35, de los conceptos y principios, de las pequeñas y medianas empresas, de la presentación de estados financieros, del estado de la situación financiera, pues va a marcar las diferentes realizaciones de ello, así como podemos ver acá. Entonces vamos a escoger una de estas, el estado de la situación financiera, el estudio. Entonces, por allá en el año 2009, esto que ya aparece acá, que inclusive esto ya ha venido siendo actualizado, ya aparece en versión 2015, podemos encontrar que acá dentro de la IFRS, o en este caso, básicamente lo perteneciente a NIF, ¿sí? De la fundación como tal, pues hacemos énfasis a la información de estas características, teniendo en cuenta el requerimiento, la NIF, cómo aplica, la comparación para el estado de la situación financiera. Hay una introducción, bien, en la sesión donde va incluida el objetivo de aprendizaje de la información para las pymes, de la introducción de sus requerimientos, a través de ejemplos, a través de información, entre la cual pues, vemos derivado cuál es lo que se presenta en este estado de la situación financiera, que es el efectivo equivalente al efectivo, que va a través de la sesión 11, los números comerciales y otras cuentas por cobrar, los activos financieros, simples importes a través de los numerales A, B, C y D, los inventarios, las propiedades de planta de equipo, las propiedades de inversión, los activos biológicos, registrados al costo menos la depreciación acumulada y el deterioro del valor. O sea, ahí como ustedes se pueden dar cuenta le va dando especificación. Y aquí ya empiezan a aparecer ejemplos, activos corrientes, activos no corrientes, valor razonable, valor de mercado, valor del costo. Esta es una información valiosa que de una u otra manera empieza a decir qué hace usted con ese estado de la situación financiera, en donde tiene influencia, en donde puede terminar. Pero bueno, esa parte, pues lógicamente queda ahí como de entretenimiento, llamo yo, poder hacer el estudio relativamente para los casos, ¿no? Entonces vamos a tomarnos un tiempito acá, vamos a tomar agüita y ya volvemos y descansamos la voz un segundo. Un momento.
Listo, qué pena con ustedes, pero toca tomar agüita porque no me cansa la voz. Bien, entonces, ya ligándonos acá un poco como a la página, dos páginas importantes de las cuales hemos venido hablando, inclusive de contabilidad uno o dos instituciones. La primera, la Junta Central, como organismo técnico, en este caso de todo el tema disciplinar, inclusive incluyendo algunas normatividades, pero más relacionadas al contador, desde el enfoque de la disciplina, llamo yo disciplinar, no técnico como el consejo técnico, pero sí es importante como llevarnos esa experiencia dentro del cual pues encontramos indicaciones válidas, dentro del cual pues esta Junta Central tiene al cabo toda esa particularidad en relación a nuestra profesión, a nuestra ciencia. Entonces ahí vemos de cierta manera como tal, de pronto pues aspectos técnicos básicos relacionados en las comunicaciones, en la información, por cual pues esta entidad presta el conocimiento a través de una u otra manera por medio de la organización, por medio de la normatividad, de los decretos, de las leyes, de las resoluciones, de las circulares, de las sentencias, el normograma, como llaman, ¿no? De los trámites de la tarjeta profesional, del duplicado, de la sustitución, de la respuesta a requerimientos, de la cancelación del registro, porque pues, no solamente un contador independiente, sino las empresas de outsourcing contables o contables, pues tienen en este caso la obligación de tener ese tipo de registros, ¿no? De los certificados digitales de las entidades prestadoras de servicios contables, a eso me refiero, de la expedición, en este caso de los trámites de la información, y igualmente, ¿no? Los servicios de la consulta del certificado digital, los trámites de la veracidad del certificado, ¿sí? Tanto de la evaluación o la investigación disciplinaria, también se pueden llegar a tener ese tipo de particularidades de los contadores sancionados, de las empresas sancionadas, de la consulta del estado del contador. Podemos picar, revisar consulta pública de profesionales, contadores sancionados, entidades, consulta de veracidad de certificados, entre otros. Información de interés, noticias, encuestas, boletines, bien, orientación del ciudadano, en temas de notificaciones judiciales, participación ciudadana, inscripciones, transparencia de acceso a información, Ministerio de Mi Comercio, Cultura, el Ministerio de Hacienda igualmente. Y entonces ahí pues obviamente vamos a encontrar una información muy valiosa que está ligada a todo el tema público, dentro de lo que respecta a la información. Igualmente pues es importante sobre este tipo de entidad, pues presta un servicio de una manera particular, tener presente ese tipo de oficio, ¿no? Como para más adelante. Ya acá, en esta particularidad del consejo técnico, ligando el tema de hoy, que hace referencia y mucha afluencia de las MIF, pues es importante de cierta manera tener presente toda la información y en base como tal a lo que respecta a lo que hace el consejo técnico, muy parecido en este caso como la Junta Central, pero aquí es más técnico, en base a la información, los diferentes personas, consejeros que están allí. Igualmente todas las reglamentaciones. Y para ir al grano, pues lógicamente yendo al paseo acá de la página, pues muchas veces se habla de la contabilidad, información financiera, del documento de discusión a través de los sectores de la economía que participan, ¿vale? Y el aseguramiento, la revisoría y el caso de las NAI, de las NIA, de las normas de auditoría que están ahí también presentes, ¿no? Entonces están orientaciones técnicas, pedagógicas, una que otra presentación, el tema de los eventos o recursos que esta entidad nos presta aquí en Colombia. El Consejo Técnico, pues en este caso es el cuerpo técnico de normas contables de información financiera, ¿sí? Que es entonces la técnica de normas contables de información financiera, aseguramiento de la información, en el cual de una u otra manera pues prestan ese servicio. Aquí en los conceptos emitidos desde el año 91, documentos de participación, comité de expertos, lo que hablamos de NIF y NAI, también ellos resuelven allí algunas particularidades. De sus productos y servicios están en consideración de la normativa, todo el plano de lo que tiene que ver de la oferta de servicio, histórico de noticias, transparencia. Entonces,
Llama la atención mucho es esta parte, las orientaciones técnicas. Entonces, antes de ir a consultar cualquier norma, pues este va a ser llamémoslo así, ¿no? El cuerpo colegiado, ¿sí? La institución que enmarca a través de los diferentes documentos todo el plano normativo, contable, financiero, no tributario, porque lo tributario es de la DIAN. Y acá, entonces, empieza abriendo espacios en el documento 1 de la contabilidad de los nuevos marcos técnicos, en el 2 de las orientaciones técnicas completas del marco conceptual, en el 3 de las orientaciones técnicas, ¿sí? Para las pymes. Ahorita nos vamos a meter allí. En la 4 son más o menos 16 en consideración. Entonces, en la 4 está la orientaciones técnicas de la aplicación por primera vez, de la NIF para PYME, de la adopción por primera vez, de las técnicas complementarias a la propia planta y equipo de las NIF. En lo que respecta a las orientaciones técnicas para las pymes de la propiedad planta y equipo, es como la consecuencia de lo que estamos viendo acá, de los activos y pasivos financieros. Bien. Y probablemente esta 8 muy parecida a las orientaciones técnicas para los activos y pasivos financieros completas y para las pymes. Técnicas en complemento de combinación de negocios, de algunas sesiones en base a alguna información. En la 11 las orientaciones técnicas para las pymes en combinación de negocios. En la 14 las orientaciones técnicas de la GESAL, o sea, las empresas, de empresas básicamente sin ánimo de lucro. Igualmente las últimas dos que se diversifican, pues estaríamos hablando de la orientación 15, las propiedades de los usos de copropiedades de uso residencial. Tiene que estar, pues, de cierta manera el documento 15. En la 16 de la orientación técnica sobre los elementos de la orientación técnica, sí, sobre los elementos contables de la integración entre la base contable y la fiscal durante los 4 años de transición. Y en el documento 17, la revisoría fiscal para entidades pequeñas, tipos de dictamen. Ya en la orientación 18, la aplicación de las normas de aseguramiento, como consecuencia declaratoria de la pandemia, en este caso. Por ejemplo, esa orientación tiene mucho que ver con este significado, que fue lo último que sacó el Consejo Técnico, en base a la información del periodo a través del COVID 2020, consideración de los informes, de las evaluaciones, del análisis, del objetivo, nombrando, repercutiendo sobre la información en el plano del contexto, ¿sí? Lo que significa, pues obviamente presentar información así para todo el tema sancionatorio, para el tema obviamente de discusión permanente, de la contabilidad en época de crisis, de la información en base a la evaluación y el análisis, mucha información que realmente recapitula sobre cada uno de los contextos de los diferentes 3 grupos, ¿no? Grupo 1 NIF, proceso de distribución de los costos y de los costos de producción. Entonces, para este caso, pues estamos viendo allí cómo probablemente ese tipo de orientaciones, ¿sí? A título de ejemplo, nos pueden servir para ir a enfocar toda la particularidad. Por ejemplo, una orientación técnica de la CESAL, una empresa sin ánimo de lucro, entidad sin ánimo de lucro, enmarca las generalidades, quiénes son, a qué pertenecen, los grupos, cómo presentan su estado de la situación financiera en consideración, mediante ejemplos técnicos de cómo debe presentar pues todos sus activos pasivos, patrimonio, junto con obviamente particularidades, ¿sí? En referencia de su presentación, de su estructura, de fondo, de forma. Bien, entonces eso es importante, llegar a reconocerlo, básicamente, dar unas ideas técnicas. Igualmente, en consideración para el plano de las orientaciones técnicas, por ejemplo, el plano de las pymes, ¿sí? Podríamos llegar a tener en cuenta el marco conceptual de lo que hablamos hace un momento, no tiene sino 115 hojas. Estaríamos hablando en consideración de su marco conceptual de la orientación 3, en donde especifica, a título de ejemplos, las sesiones, las características de la información financiera. Ten en cuenta que esto es básicamente importante, por ejemplo, aquí, en esta página 34. Empecemos aquí desde el principio de la introducción, que son las normas internacionales, básicamente a qué hace afluencia de esas orientaciones, cómo podemos revisar técnicamente a qué hace referencia tanto a las NAI como en este caso las mismas NIAS, ¿verdad? Los diferentes consejeros, una pequeña introducción en base a la información,
habla técnicamente especificando la información desde el plano no solamente del marco conceptual, sino de los objetivos y funciones pues, que él conlleva, los diferentes comentarios, a través obviamente del discurso, la referencia, y en el cual pues, vemos algún ejercicio, alguna información complementaria o algunas opiniones. Ahí era donde yo la otra vez daba ideas de mirar lo del activo biológico igualmente. Pero pues eso ya queda a título personal. Entidad que informa el concepto de la pyme. Habrán pues, especificaciones para el caso de fiducia, de la sociedad, de propósito especial, de la estructura del marco conceptual que debe tener, los objetivos, las características, la hipótesis de negocio en marcha, la definición de los elementos de reconocimiento. De la contabilidad rescatable esta parte, ¿no? De la sesión teleológica. Bien, que eso va a ser importante, ¿no? La información. Muchas veces se piensa de que solamente es el débito y el crédito y que es un objetivo fundamentado en un hecho de la ecuación o básicamente en la partida doble. Pero hay que buscar su fundamento de la objetividad de la información, ¿no? Entonces veníamos por acá más o menos en la parte 35 donde hablaba específicamente de algo que queríamos mirar a título financiero, operativo. Más adelante está 34. Por acá más adelantico está. Ok, acá. Entonces, mire que ahí tenemos los principios, ¿no? Principio de relevancia. Acá. Característica de la información. Está relevancia. Relevante cuando es capaz de influir en las decisiones de un usuario. Ejercicio. Opinión. Fiabilidad. Neutral. Libre de error. Representación fiel. Comprensibilidad. El estado financiero por parte de los usuarios es un objetivo en el paradigma de la utilidad, véanlo. Comprensibilidad es una característica que depende del nivel de conocimiento del usuario, material o importancia relativa, de las cifras, de las políticas contables, de la información de los hechos económicos. Miren que la materialidad tiene todo un esquema, el procedimiento para poderla calcular, aspectos cuantitativos, aspectos cualitativos, intención, magnitud, existencia, omisión, relevancia, base de la decisión, normal, neto, resultado bajo, total, epígrafes, clasificación, nivel inferior. ¿Ven? Una clasificación de tramo, inclusive material e inmaterial, por debajo o por encima, según el criterio. Es que esto no es carreta, esto es de aprendizaje. Esencia sobre la forma, una representación fiel, que las transacciones y eventos se presentan de acuerdo a su fondo económico y con independencia de la forma legal. El hecho de la transacción, los documentos de trabajo, ojo con eso. Entonces, la esencia sobre la forma, la prudencia, ¿sí? El significado, obviamente, de la información, en manejar la información mediante la limitación de la situación. Por ejemplo, dice acá, en las permutas, o sea, en las ventas comerciales se utiliza el valor razonable del activo entregado, salvo que el valor razonable del elemento recibido fuese menor. O cuando vendemos una casa por encima del valor, por debajo, en cuyo caso se toma este segundo, todo ello con independencia de que el valor en uso fuese superior a ambos. Prudencia, norma. Una entidad no reconocerá un activo contingente como un activo. Ojo, requiere que arregle la información sobre un activo contingente cuando sea probable que la entrada de beneficio económico a la entidad, sin embargo, cuando el flujo de beneficio económico sea prácticamente cierto. Opinión, el tratamiento de los activos contingentes sea probable no es simétrico. Se puede medir. Ojo con eso. Reconoce el estado de la situación financiera, el estado de resultados, solo los activos contingentes que sean prácticamente ciertos. Integridad, comparabilidad, oportunidad, con los ejemplos, equilibrio entre costo y beneficio. ¿Sí? Miren dónde se deriva esta información. El equilibrio costo y beneficio es parte del ejercicio de regulación, está ligado a la regulación, recae sobre el preparador de la información,
un criterio que es el considerado a la hora de establecer un marco de información. Entonces miren que se pueden dar sesiones, instrumentos financieros, requieren una inversión en acciones, menciona asociadas, negocios conjuntos, propiedad de inversión, combinación de negocios, beneficios ampliados, distribución, actividades. ¿Ven? Es importantísimo, ¿no? Tenerlo en cuenta. Miren, control F. Vamos a ver si está por aquí. Violó. Pero no, ahí está. En este caso, estamos hablando de una característica a la que estábamos viendo anteriormente, en donde, por ejemplo, el valor contable del elemento entregado. Un caso similar sucede con los activos biológicos. En este caso se sacrifica el nivel óptimo de la relevancia, obteniendo una representación fidedigna como es el costo, el valor. ¿Sí ven? El activo biológico. Podemos encontrar más de actividades especiales, las medidas en base al valor corriente en los activos biológicos, la determinación del valor razonable, fundamentado básicamente en muchas series de características. Por eso yo me atreví, pues obviamente, a mostrarles esto, porque muchas veces esto se desconoce. Esto, pues me refiero yo a las orientaciones. Miren, contabilidad bajo los nuevos marcos normativos. Documento de orientación técnica bajo los nuevos marcos normativos, claro. ¿Cuántos no quisieran tener este material? Miren, contabilidad de NIF. NIF no es contabilidad. Ojo, ojo con eso. La NIF, la 1314. Contabilidad de NIF. Esto hay que leerlo. Me llama la atención algo de lo que habla acá, lo que yo estaba buscando. NIF no es contabilidad. Leer las anteriores referencias parecería que ser que la NIF hicieran un lado la contabilidad para centrarse en el estado financiero. No podría afirmarse tal cosa, dado que se entiende que los estados financieros se alimentan del sistema contable. Pero sí es cierto que el centro de la NIF es un estado financiero de propósito general y no la contabilidad. ¿Sí ven? De hecho, el centro de los estados financieros, al cierre del ejercicio contable, yendo más allá, son los estados financieros principales, consolidados y no consolidados. Uno, dice por acá, el término estados financieros principales no aparece en la NIF. Ahí es donde hay que tener cuidado con lo que uno dice. Esto es un estándar. ¿Qué primará? Esto que saca el consejo técnico, la norma. Ahí les dejo esa pregunta, ese paradigma. Bien, igual, pues hay especificaciones sobre cada una de las NIF, que son el fundamento de la base de los principios de contabilidad, o sea, de nuestros PCGA. Y pues hay un documento de orientación técnica para especificar esto. Miren que el artículo 50 del Código de Comercio indica que la contabilidad solamente podrá llevarse en un idioma castellano por un sistema en partida doble en un libro registrado, de manera que suministre una historia clara, completa y fidedigna. Para el cumplimiento del artículo anterior se requiere que la contabilidad esté en una consonancia con la información. Sin embargo, no es un tema que se materialice, ¿sí? Le interesa a través de la NIF, sobre el particular la NIF 34 que establece el hecho de que una entidad no haya publicado información intermedia durante un periodo contable en particular o de haya publicado información financiera o no, ¿sí? En este caso no impide que usted financiero no cumpla con el NIF. Entonces, ahí hay algo que empezar a revisar. ¿Qué regulan los nuevos marcos? Ahí está. ¿Qué más podríamos hablar de este tema en consideración? Cada una de las particularidades de los documentos anexos o convexos, más bien, que llaman, y particularidades de las demostraciones a través de las contabilizaciones. Entonces, miren que estos documentos nos van a servir tanto de apoyo para quien le gusta, obviamente, inducir o introducirse más bien en este tipo de información, y por esto pagan y pagan muy bien en las políticas. Miren el marco conceptual tan bonito que es. ¿Cómo se hace un marco conceptual? ¿O qué está referenciando un marco conceptual? No estoy hablando de una política contable, ojo, estoy hablando de un marco conceptual. Un marco conceptual, mire todo esto que conlleva más bien. Entonces, el marco conceptual, de una u otra manera, tiene unas aplicaciones técnicas. Ser un marco conceptual es como un estado del arte en un trabajo de investigación. O empezar a armar los marcos referenciales. Entonces, ahí en ese marco conceptual, lo primero que uno va a encontrar es esta particularidad de todo lo que, en fin, de esa introducción de esa información financiera conlleva, a través de una u otra manera, de lo que habla el DIAXI, el IASB, ¿verdad? En la fundamentación del aporte, en este caso, para que sea legitimado todo este convexo de información financiera. Y probablemente para estos casos, pues estaríamos hablando de cómo está montada la estructura del objetivo, del marco y las funciones.
ayudar a la elaboración y revisión de las normas o políticas, ¿sí? Nace antes, ayudar a la interpretación. Ese marco conceptual es importante, y ahí es donde se fundamenta toda esta gestión. Igual, en el marco conceptual, pues lógicamente aquí como lo hablan en discursos, referencias, ejemplos, ¿vale? Estructura del marco conceptual, ahí era donde íbamos anteriormente, en las sesiones, en los marcos referenciales, el objetivo de la información financiera. Pero miren que no es por matar el tiempo relativamente hablando de esto, pero son situaciones del estudio, ustedes que van a ser pues los futuros contadores, quienes de una u otra manera pueden integrarse a este tipo de particularidades. Por ejemplo, llama la atención mucho en base como tal a la información de los estados financieros. Vamos a botarle corriente aquí estos 5 minutos que quedan para poderlos contextualizar en las orientaciones, tanto técnicas como pedagógicas, documentos de enseñanza de la NIF, de las NIA. Mire el documento 12, mire este documento, importante. En este me baso yo para poder explicarles. Interpretación de los instrumentos, aplicación pedagógica, análisis de ejercicios. Volvemos acá, control F, lo trae, lo tenemos. Las propiedades a través de las inversiones, en las propiedades de inversión como activos biológicos. Y 41, especificaciones varias. La dinámica en su resultado, en su ilustración, en la pedagógica, inclusive, ¿no? De las NAI, de las NIAS. Miren este otro, importante, de las NIAS, de las NAGA, normas auditoría generalmente aceptadas, la NIER, la NIAS, la NICA. O sea, es texto de estudio. Y esto no es del afán de cuadrar el débito con el crédito. Por eso es importante el estudio de la contabilidad, en sus momentos sustantivos, ¿sí? De la relación de la formación, de los objetivos de las IES, tanto por competencias educativas, de evaluación, de funciones, ¿vale? Así como habrán los marcos en las etapas del modelo de aprendizaje. Esto suena pedagógico, pero pues es que es el estudio de la auditoría, del aseguramiento, del encargo, de la estrategia, del informe, ¿sí? A título de las competencias intelectuales, personales, comunicativas, organizativas, ¿sí? Hacer como ese FODA en base obviamente a las situaciones particulares del enfoque técnico, sociológico, de mercado, no crean, esto es importante tenerlo en cuenta o apreciarlo de la manera significativa. Entonces, miren, normas locales, estándares internacionales, leyes, decretos, resoluciones, acuerdos circulares, en el cual pues se especifica cada una de las diferentes, llamo yo contravenciones, como llaman en algún otro sentido, de la información, de los conceptos emitidos, por ejemplo, en estos. Inscripción en el Consejo Técnico de la Contaduría, 2 de junio de 2020, este es el más reciente, vamos a abrirlo, no hay pregunta técnico-contable, podríamos venir acá y hacer como una descarga de la información. Mira, Adriana Salamanca escribió, ¿sí? En referencia a esa respuesta le están indicando lo siguiente. A la fecha, el único proceso de inscripción que realiza en la página web es para efectos de acceso a los estándares de información. Eso, ella está preguntando en base a una información, que si me debo yo inscribir para algo en el Consejo Técnico de la Contaduría, pues ellos reciben cualquier tipo de pregunta, pero pues también van a hacer una aclaración en base a consideración a las leyes, a los decretos. Y la contesta pues el presidente del Consejo Técnico, el doctor Wilmar Franco, perdón. Y pues también podríamos hablar en relación como tal a ello. Bien, la materialidad del contador público, lo que tiene que ver a través de cobro y soportes en la depuración, en los hechos de los honorarios, de la guía para aprender NIF y NAI, de la NIF 16, de la remuneración del contador público, entre otros. ¿Qué más podríamos mirar por acá? Orientaciones, doctrina, inclusive. Otros, acuerdos, circulares, resoluciones. Alguna que me llama a mí la atención, tenemos rato, como no mirarla, es la de los estados.
Ya solamente así. Estados financieros, pero no creo que la busque. No. Entonces tenemos por acá preguntas frecuentes, normatividad, estándares internacionales. Ah, bueno, estas son las páginas en consideración al IFAC y a la IFRS. Pero chicos, de eso se trata, de argumentar pues relativamente como los diferentes planos de lo que se ejecuta por medio de los diferentes cuerpos administrativos, colegiados, información. Vamos a escribirle aquí, que se me llama mucho la atención, estados, llegar a filtrar las notas, dictamen de este año, firmas, eso es lo que hay, información, estados financieros. Ah, miren, acá está. Esta, por ejemplo, está bonita. Descarga, que habla de estados financieros. Miren, José Pascual pregunta acá, a través de la información, cuáles son los estados financieros. Una respuesta elemental al plano de la información, pero pues no está como muy bien detallada. Bueno, sí está detallada, pero realmente como que hace afluencias de lo que yo quería ver en consideración a los estados financieros y su estructura. Entonces, estructura. Estado financiero. Filtrar, estructura de las áreas contables, estructura de la profesión contable. Miremos eso. Sergio Medina, de Colombia's MP. Información financiera. Ah, le mandaron a la Contaduría General de la Nación, el Consejo Técnico en este caso. Al área de investigación. Ah, no es una respuesta, pero no habla de mayor indicación. Estructura. No hay sino una. Yo la tenía, pero no me acuerdo y la tengo ahí en el correo. Estados financieros. A la de acá. Muchas. Tiene que estar acá. Firmas, presentación, nota de los estados financieros. Aprobación. No. En la 2. Derogatoria del decreto 2649. Estado financiero extraordinario, clasificación, presentación. Esta puede ser. Esta me gusta. La presentación. Vamos a ver qué contestaron. Consideración, información financiera comparativa, intermedia, comparabilidad. Solamente fundamentada en lo teórico, ¿no? Presentación de los estados financieros. Así está, de pronto trae un poco más. Es como por dar unos ejemplos, ¿no? Frecuencia de la información, conjunta, entidad. No trae mucho tampoco. Firma indebida, consolidación, la expresión. Certificación, combinados, es lo que hay información. Libros de contabilidad,
No, la que yo quería no. Pues nada, chicos, de eso se trata. Mil gracias, buena noche, que estén muy bien, preparados para nuestro examen taller del próximo sábado. Hasta luego.